Ya les pasó el link, muchachos, métanse. ¿Estás grabando, Juan? Ya está grabando. Estamos con un pequeño inconveniente técnico. Estamos esperando a Evaristo. Les pedimos disculpas. Nos vamos a comunicar. Me pasa lo mismo, no puedo entrar. Me dejan sala de espera nomás, que hay sala de espera. Que nos dan un cafecito por lo menos. Ahora estamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, Pedimos disculpas por estas irregularidades. A veces la conexión. no hay drama. ¿Arrancamos? Son las 23:30. Para las 24 termina el programa. ¿Está? A usted le doy el pase a las 23:40, Estamos 50. en el aire, Evaristo. Estamos en el aire. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Hemos vuelto otra vez, como ya es casi una hermosa costumbre previa y ya casi completando la fecha de cada fin de semana de nuestra hermosa liga de fútbol profesional. Saludo a mis amigos. Juancito Martín desde Mendoza. Hola, buenos días. Buenos días, los que nos estén viendo. Muchachos, un saludo desde acá, desde Mendoza. Y querido amigo Claudio, andarás por ahí. Sí, señor, ¿cómo les va? Contento de estar aquí en una fría noche en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que siempre hay un pequeño editorial al inicio de este encuentro de amigos y en estas hermosas charlas de café y fútbol, como lo hemos denominado. Yo, atendiendo a ese espíritu, quiero recordar muy sintéticamente el fútbol de antes, quizás el que nosotros crecimos, donde había un centro Wine, un fullback, tenían determinados nombres que con el tiempo se fueron perdiendo y también se fueron perdiendo las posiciones. Pero hay algo más importante que se fue perdiendo. En algunos casos se fue perdiendo hasta la manera de jugar que había en ese puesto. Yo esta noche quiero rendir un homenaje al negro Oscar Ortiz, el último gran win izquierdo del fútbol argentino, encerrado en una cancha entre el marcador de punta derecha, la línea del lateral de cal y la del fondo. El negro Ortiz supo ganarse la libertad a pura gambeta, freno, desborde y algún centro preciso que casi siempre terminaba en gol. Ortiz abría las ventanas de ese pequeño espacio para que su fútbol tomara alas. Era el dueño de las llaves que abrían los caminos hacia el gol. Su vínculo con la pelota fue fraternal. Sus botines, el balón, fueron hermanos del alma. Ortiz, para los que lo conocimos y lo recordamos, un flequillo negro tan desfachatado como su gambeta indescifrable. La camiseta número 11 le quedaba a medida, cualquiera sea el color, porque militó en varios clubes y supo salir campeón en varios clubes, entre ellos San Lorenzo, la de River, por supuesto que quizás la que más se recuerde, la de Independiente y hasta la albiceleste de Argentina. En los tiempos de tácticas mezquinas, de equipos que buscaban el utilitario equilibrio,
con los Winnies convertidos en ventiladores o alas tornantes para darle oxígeno a los volantes, en aquellos tiempos en los que nacían los volantes laterales o los laterales volantes, en que le cambiaron la denominación para llamarlos extremos, y hasta hoy ha llegado esa palabra. Ortiz siempre fue por izquierda. Lo que Houseman era por derecha. No sé si recordarán, algunos memoriosos, o quizás aquellos como nosotros que peinen cana. Los dinosaurios de una especie en extinción en las reservas naturales del fútbol de los Winnies. Heredero en Argentina de Félix Gustó, de Pinino Más, de Piqui Ferrero por izquierda y Oreste Corbata, Boyé y del Loco Bernau por derecha. Ni hablar de Garrincha en Brasil. Enero Ortiz hacía magia con su zurda y hoy sería campeón en la tabla de las asistencias y el galán de las novelas del centro, con el final feliz del gol, el cabezazo del delantero que entraba y el gol. Nunca se dejó encandilar por las luces de la fama, ni fagocitar por el complicado ambiente del fútbol. Siempre fue un voraz lector que entendió que el fútbol solo era parte entretenida de la vida en sociedad. Para Oscar Ortiz el fútbol fue solo un hermoso juego, en el que a veces se gana campeonatos y hasta por accidente a veces, o por culpa, o gracias a una pelota caprichosa, que a veces entra y otras pega en el palo y sale. A él le gustaba jugar a la pelota. Y si era en el barrio, mejor. Su día más feliz en el fútbol no fue el 25 de junio de 1978, cuando la selección se consagró campeón del mundo por primera vez, sino a los 12 años, cuando ganó el campeonato de la sexta con el VAP Junín, con un gol suyo de tiro libre sobre la hora. Ese día se subió a la bicicleta y se fue llorando de alegría hacia el club de pescadores donde vivía su madre. En ese momento la sexta jugaba con zapatillas y la quinta con botines. Con su gol lo ascendieron a la categoría quinta, donde podría usar por primera vez botines para jugar al fútbol. Ese gol fue su pasaporte a los botines de verdad. Al Nero Ortiz no le gustaban ni las concentraciones ni los entrenamientos, solo quería jugar. No fue un profesional ejemplar. Paradójicamente fumó desde los 15 años hasta que dejó el fútbol. Pero tenía un físico que respondía y los domingos la rompía. Oscar Alberto Ortiz nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 8 de abril de 1953, dice la crónica. Y está casado. Tiene 2 hijos, 2 nietos. En su Chacabuco llegó a vivir en un hogar de niños junto a su hermana. A los 7 años después de la separación de sus padres, se fue a vivir a Junín con su madre, quien trabajaba en un restaurante. En esa época, el negro Ortiz dormía en el altillo y salía a pescar para comer. Jugó en el VAP de Junín, donde fue enganche y goleador. En 1969 pasó a San Lorenzo, vivió en la pensión del club, de enganche pasó a jugar como win izquierdo y debutó en primera en 1971, con 17 años. Integró el plantel bicampeón del 72, dirigido por Juan Carlos Lorenzo. En el 74 fue figura del San Lorenzo de Osvaldo Subeldía, que se adjudicó el nacional de ese año. En el 75 fue el asistente perfecto para que su compañero, aquel recordado Héctor Gringo Escota, convirtiera 60 goles, siendo el máximo goleador en toda la historia del fútbol argentino en una sola temporada. Estuvo en Gremio de Porto Alegre en el 76 y un año después se incorporó al River, que dirigía nada más y nada menos que Angelito Labruna. Allí ganó el Metropolitano en 77, en aquel famoso partido en el que River venció a Boca en la Bombonera en la anteúltima fecha, y Víctor Marchetti fue el goleador del certamen, asistido por un deslumbrante Oscar Alberto Ortiz, por la emblemática camiseta número 11. Luego fue campeón con el equipo millonario en el Metro 79, el Nacional del mismo año y el Metropolitano del 80, asistiendo a Leopoldo Jacinto Luque y a Ramón Ángel Díaz, el riojano. Pasó por Huracán, donde jugó poco, y en el 83 fue campeón con Independiente, con el Pato Pastoriza de técnico. Cerró su carrera a los 29 años.
Parecía que tenía 40 años por todo lo que había recorrido. Pero no. Se fue a jugar en un fútbol indoor en Estados Unidos y luego volvió al Apeadero de Saladillo, donde se consagró campeón del torneo regional. Porque eso es lo que a él le gustaba, jugar al fútbol. Lo demás, que se encarguen los otros. Esta noche quería traer la semblanza del último win derecho y win izquierdo, perdón, y quizás el más famoso y el más recordado por todos nosotros. Bueno, este fue mi editorial y de aquí en más, querido Claudio, espero tu opinión del partido de Boca. Hermoso recuerdo del Negro Ortiz, muy lindo, muy buen jugador. Boca Juniors Tigres protagonizaron un partido interesante desde el punto de vista táctico, en el que termina prevaleciendo claramente Boca y el resultado queda corto en función de lo que fue el partido. Se da un planteo en el medio de la cancha con mucha presión y contrapresión. La presión de Tigre, lo que es habitual, es su plan de juego, y un muy inteligente Boca parado para contrarrestar esa presión y generar peligro llegando al arco de Tigre. Paradójicamente, Tigre era el equipo hasta aquí que más había pateado al arco en el torneo, principalmente por intermedio de Mateo Retegui, y ayer en el partido pateó una sola vez y de tiro libre al arco de Boca. Es decir, el plan táctico de Boca funcionó bastante bien. El partido le queda corto el resultado, como dije anteriormente. Quiero rescatar los tres mediocampistas de Boca que inician el partido, que son Medina, Varela y X Fernández. Realmente este un poquito más adelantado, los otros dos volantes un poquito más retrasados, formando un triángulo en el medio de la cancha, que fue muy eficiente y realmente ninguno de ellos jugó por debajo de los 8 puntos. Sobre el final del partido, el desgaste que hicieron valió que el técnico los reemplace a los tres. No se notó tanto la caída en el juego de Boca, pero en los 70, 80 minutos que estuvieron en cancha realmente lo hicieron muy bien. El gol vino por un error del arquero de Tigre, en el que Merentiel pesca, convierte, y parecería que eso fue todo, pero la verdad que tuvo por lo menos 4 o 5 situaciones muy claras en la que la mayoría de las veces lo tuvo como protagonista Merentiel, que estuvo fallando en las otras definiciones. Eso es lo que les puedo contar del partido de Boca Tigre. Les hablaba hace algunos tiempo atrás de en Boca, Boca de Almirón, con algunos pasos hacia adelante, algunos hacia atrás, a veces hacia el costado. Parecería que esto es una sucesión de pasos hacia adelante, que puede encaminarse y puede llegar a formarse el Claro, equipo claro. competitivo que debería ser. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Usted avisora ya alguna simiente de ese equipo que todos esperan de Boca? Como que Ayer está vi el equipo, cuajando. el mejor Boca de los últimos 15, 20 partidos, por lo menos. Ayer, ya le digo, le faltó con un Benedetto inspirado en lugar de Merentiel, es un partido que termina en goleadas. Qué bueno. Escúcheme, querido amigo Juan Martín. Acaba de terminar un vibrante partido donde River jugó contra Vélez en la cancha de Vélez. ¿Qué me puede comentar usted de lo que ha visto? Yo lo he escuchado por el WhatsApp, sus comentarios, pero no lo puedo reproducir acá. Pero, adelante, Juancito, Ya no sé no si me está. estamos en horario de protección al menor, Evaristo. Bueno, Bueno, ¿qué le puedo decir? Me llenó los ojos Aliendro. sí, Un sí. jugador técnicamente impecable, realmente es el manual del buen jugador. Es un tipo que cuando tiene que acelerar, acelera, cuando tiene que frenarse, lee muy bien el partido. Es un anónimo que es el más notorio de todos. Eh,
En cuanto al desarrollo del partido, se lo resumo muy fácil, Evaristo. River atacó 30 veces, hizo 2 goles. Vélez atacó 4 veces, hizo 2 goles. Claro, Armani claro, cada claro. vez peor, lo dije la otra vez, lo dije el programa pasado, hay que pararlo. El empate, el 2-2 de Vélez, fue clara responsabilidad de Armani. Y como siempre, algo pasa en la extrema defensa de River. Cuando no es un defensor, es el arquero. Y siempre viene un gol del rival, no por mérito del rival, sino por defección de alguno de los que tienen que impedir los goles del rival. Y en Eh, este caso, Armani el segundo. y en este caso Armani, el otro día Armani, contra Platense Armani, cuando no es Armani es el chileno Díaz, y cuando no es siempre hay alguien. Eso quédense tranquilos. He escuchado un comentario, no sé si usted lo ha sentido o lo avala de alguna manera, de que Armani se iría al final del torneo, que ya es una decisión que tiene tomada. ¿Puede ser? Yo tengo la misma noticia que usted, Evaristo, pero lo que pasa es que he aprendido a no hacer caso de lo que se dice, porque muchas veces se dicen cosas para vender y de lo que se dice el 10% termina siendo real. De todas No maneras, diga que es cierto. Armani me parece a mí, no digo que tenga su ciclo cumplido, pero sí creo que por una cuestión de protegerlo a él habría que pararlo. A Respecto ver, del partido en sí, fue un partido muy vibrante. Lo vi a Vélez muy, muy motivado y llegando siempre antes a cada pelota, cada jugador de Vélez. eh, Vélez jugó mejor el segundo tiempo. Y una reflexión acerca de Prato. Prato nos demuestra cómo hay jugadores que correctamente utilizados por el técnico tienen mucho para dar en los equipos todavía. La calidad es lo último que se pierde en el jugador. Se pierde la velocidad, se pierde la eh, potencia de ese. el cálculo, pero la calidad no se pierde. Es lo Es una último gran que se verdad. pierde. Sí, Es una gran verdad. La Prato nos inteligencia. sorprendió. Yo no pensé que él se iba a retirar con un gol en sus hombros en este partido. Y fíjese usted, se bueno, llevó un golcito y lamentablemente y tuvimos Un que golazo, sufrir. tío. mi Un golazo, parrafito un de golazo. siempre para la defensa de River. Vélez hacía 330 minutos que no hacía un gol. Hoy hizo 2. A River es muy fácil hacerle goles, basta con atacarlo. Eh, Es una gran verdad. Yo creo que no logra De Micheli construir un sistema de defensa. Yo soy muy convencido de los sistemas. Un sistema para atacar la tiene perfecto, aceitado, llegan por todos lados, hasta sobran a veces. Hasta a veces llegan dos a una pelota para rematar al arco y se chocan entre ellos, como pasó en el partido de hoy. Pero no tiene un sistema de defensa. No hay un sistema cómo defender. No saben si marcar hombre a hombre, no saben si marcar ¿Sabe qué en zona pasa, cuando son dos. Evaristo? A mi modesto entender no hay jerarquía, porque hay pelotas que son 1 contra 1, centros que son 1 contra 1, pelotas que vienen en cortada 1 contra 1, y las defensas rivales siempre le ganan al delantero, y la defensa de River generalmente pierde con el delantero. Entonces me parece que es un problema de calidad individual también. Tenemos la antítesis de lo que es una buena defensa y lo que es un buen defensor. Un buen defensor, usted coincidirá conmigo, generalmente es una persona alta para cortar los centros, para bancarse al 9 que generalmente es alto, el equipo contrario, y nosotros no tenemos ningún defensor alto, ninguna en la Eh, dupla central, cada vez más petizo, por ejemplo. Porque pero Rojas hoy lo pasaron además por de encima. eso, el buen defensor debe tener oficio, debe ser un tiempista, debe saber Obviamente, obviamente, obviamente. calcular, debe saber. Fíjese que los defensores de River, Herrera, hoy lo miré a Herrera, no hay vez que no salga lejos del área que no cometa full. Herrera, las 2 primeras intervenciones en el partido fueron fulles. ¿Por qué comete tanto full? Porque no sabe marcar, Y porque porque no es un sabe inseguro en la interpretarse. marca, no sabe que no lo va a parar de Claro, otra manera. claro. Yo le digo honestamente, jugando así, River no se clasifica en la Copa Libertadores.
Y Y es contra Fluminense es exasperante la difícil. cantidad de pases que necesita para llegar a una situación de gol. Es exasperante, realmente. 400 pases para poder llegar a patear al arco y es el único equipo que yo veo que le dan un tiro libre en 3 cuartos de cancha y en lugar de tirarlo para adelante lo tira para atrás. Sí, es Hace cierto, una pase gran para verdad. atrás. Muchos pases, todo intrascendente y hacia atrás. Los marcadores de punta se mandan al ataque, llegan al fondo, en lugar de terminar la jugada, la vuelven a pasar para atrás. Eso al espectador realmente lo exaspera. A mí, Tengo una pregunta respecto de eso. sí. Eh, ¿No tendrá que ver, Juan, con que arriba los equipos tienden a metérsele atrás, meterse en la cueva y se cierran los espacios? Y lo que ven los delanteros o los atacantes de River es que no hay por dónde penetrar, entonces tocan y tocan y tocan y buscan. River tiene sus propios frenos de mano. Hoy por hoy un freno de mano que tiene es Nacho Fernández. Es una gran verdad. Coincido con ustedes que Nacho no está en un buen nivel, está en una tarea de descoordinar el avance. Y Un pase de Nacho significa... está Sí, decime usted. fastidioso, Sí, protestón, sí. y es un tipo que me parece que es un freno de mano para el ataque. No cambia de velocidad. Ahí los que cambian de velocidad son Barco y Solari. Eh, Solari. Eso le iba a preguntar. ¿Qué le pareció Solari? Me parece que está mejorando, es una impresión personal. Tiene que mejorar mucho. Hoy hizo un buen partido, pero tiene que terminar mejor las jugadas. Ah, sí, sí. Le falta el Desborda, último centavito. desborda, pero le falta terminar mejor la jugada. Eso es lo que le Es puedo que decir. yo no sé si le... Es que yo no sé. No nació Win, evidentemente. Ha nacido como un 8 medio adelantado. Pero nadie le enseñó qué significa ser Win en base a la editorial que hacía hoy. No tiene esa mentalidad del win que desborda y va a clavar un centro en la cabeza del delantero. O un La buen tira pase muy a la Bartola. o un centro atrás, al pie del que viene entrando. Tiene que Exacto. levantar más Como la el primer gol de cabeza. Vélez, ¿Cómo? como el primer gol de Vélez. Fue un Exacto. Hay que desborde levantar y más un la pase cabeza. perfecto. Cuando se llega a la línea de fondo, tiene que levantar más la cabeza. Él está jugando muy pegado a la raya y eso es un win en la vieja jerga, Julio. Entonces, como win, o desbordás y te venís por la línea del córner hacia el arco y el centro atrás, que no te queda otra, porque si querés patear, te la agarra el arquero, que poner la pelota cerca del arco, o hacer una diagonal y meter el centro por arriba para el 9. Que no tenemos 9, salvo Borja, que ahora hoy jugó. Exacto. Pero bueno, esas son las cuestiones que yo creo que sirven para un análisis de cómo va River en el campeonato este. Yo creo que tiene grandes chances de ganarlo. Pero a mí más lo que me interesaría, Juancito, es darle el tiempo suficiente y necesario para que usted nos comente qué ha preparado con sus 5 minutos. Bueno, tenemos que retroceder en el tiempo y volver a los años 50, a la Guerra Fría. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial y Europa destruida había comenzado una nueva vida en el medio de una división económica y política que cada vez se iba haciendo más profunda y que tendría como corolario la construcción del muro de Berlín en 1961. Ambos bandos compiten en todos los frentes, incluso en lo deportivo. En 1949, el gran Ladislao Kubala había conseguido huir de Hungría oculto en un camión. Gustav Seves nació en Budapest el 22 de enero de 1906 y su primer contacto con el fútbol fue durante su juventud en las inferiores del club Vasas de Budapest. Comisionado general del deporte húngaro, también asumió como director técnico del combinado nacional en 1949. Amigo del líder húngaro Matías Rákosi, prometió con su vida armar un equipo competitivo. Como entrenador del equipo nacional, Seves implantó 3 medidas básicas e innegociables. Primero, entrenamientos intensos cada 4 días, o sea, 4 días por semana. Segundo, los jugadores seleccionados debían vivir todos en Budapest. Y tercero,
Todos los jugadores seleccionados debían jugar en alguno de los 4 equipos de Budapest. Así, se formó un seleccionado nacional que tenía su base en 6 hombres: Puskás, Kocsis, Idekuti, Sibor, Bosic y Grosic. En aquel tiempo se utilizaba el clásico sistema de la WM, un clásico 3-2-2-3, implantado por el Arsenal de Herbert Chapman alrededor de 1912. Ese era el sistema clásico que usaban los equipos. Una década adelantado, el innovador entrenador húngaro transformó el fútbol al invertir la WM. El flamante sistema táctico original, flexible y versátil conmovió la rigidez del clásico 3-2-2-3 y cuando atacábamos todos, cuando defendíamos todos, recordaría algunos años después Puskás. Los jugadores no tenían una posición fija, rotaban de acuerdo a las necesidades del trámite y todos cumplían una función dual. Gustav Sebeś fue el máximo responsable de una Hungría maravillosa. Los magiares mágicos que asombraron al mundo durante la década del 50. Fue campeón olímpico en 1952, campeón de Europa Central en 1953, subcampeón del mundo en Suiza en el 54 y consiguió triunfos resonantes frente a varias de las potencias. Perdió un solo encuentro de los 50 que disputó. El ordenado caos húngaro que partía del 2-3-3-2, es decir, la MW, sumamente efectivo en sus transiciones defensa-ataque, en las que se convertía en un 4-2-4, fue la revolución antes de la revolución. Grosic, por ejemplo, el arquero, representaba el prototipo del arquero moderno. Se lucía gracias a su juego de pies. El que viera jugar a aquellos húngaros no notaría casi ninguna diferencia con el fútbol actual. A todo esto, Inglaterra, desde su isla, lideraba el fútbol mundial aislado en una especie de soberbia que en realidad le hizo mucho daño. Había despreciado soberanamente participar en los 3 primeros mundiales, ingresando en la FIFA recién en 1946. Y en el primer mundial que participó, en 1950, sufriría un duro revés, nada más y nada menos que frente al modesto Estados Unidos. Sin embargo, ostentaban los británicos el nada despreciable récord de no haber perdido en Wembley desde 1863. Corría el año de 1954 y los húngaros fueron invitados a un amistoso en Londres. El partido se jugó en Wembley ante 100.000 espectadores. Según crónicas de la época, fue titulado por los diarios ingleses como el partido del siglo. Aquella lejana tarde, fría y gris de noviembre, Inglaterra fue futbolísticamente destrozada por el ballet húngaro. Azorados, los espectadores no daban crédito a lo que veían. El orgulloso récord de Inglaterra fue literalmente destruido. Los relatores de la BBC también sufrieron aquellos 90 minutos. No conseguían identificar la numeración ni el sistema táctico de Hungría. El 9 ya no era el centro delantero, el 3 jugaba de marcador central, el 4 de lateral izquierdo y el 8 de delantero. Sir Stanley Matthews escribió en su autobiografía publicada antes de su muerte en el año 2000. Hungría combinaba 2 estilos: el corte y empuje británico y el juego de pases cortos para probar la infiltración, muy favorecida en esa época por los sudamericanos. Inglaterra asimiló el golpe, pero insistió en su tosudez. Viajó a Budapest en busca de venganza en su preparación para el Mundial del 54. El 23 de mayo de 1954, camino a la Copa del Mundo, los británicos viajaron a la capital de Hungría y esta vez el revés fue aún más estruendoso.
Hungría se impuso por 7-1. Llegaron los húngaros al Mundial del 54 en Suiza, precedido de su fama, y en los 2 primeros partidos ya tenían 17 goles a favor y solo 3 en contra. De esos 17, 8 a costa de los alemanes, que luego serían los campeones. Los húngaros dejaron en el camino a los uruguayos, campeones del mundo, y a los brasileños en la recordada semifinal llamada la Batalla de Berna, uno de los partidos más violentos de la historia. En la final, con los alemanes, a los 8 minutos ya ganaban 2-0. Luego, inexplicablemente terminarían perdiendo en un campo anegado por la lluvia, donde los alemanes aprovecharían las bondades de unos novedosos botines de una marca desconocida llamada Adidas, que se adaptaban perfectamente al terreno. Aún así, el árbitro, en una decisión injusta, le anularía el empate a Puskás en el último minuto. Luego de aquel maravilloso equipo, seguiría paseando su buen juego hasta 1956, en que la revolución húngara le pondría fin a este sueño dorado. Tras la revolución, los magiares decidieron no regresar a su país. El equipo estuvo a punto de recibir asilo de México e incluso viajó a Brasil y jugó un partido contra el famoso Botafogo de Garrincha y Nilton Santos. Finalmente, Sibor y Coxis se afincaron en el Barcelona, mientras Puskás, a quien los españoles llamaban cariñosamente Paco Puskás, Ferenc Puskás, viajó a la Casa Blanca para vestir la camiseta del Real Madrid. Vaya nuestro homenaje a aquellos maravillosos magiares, a aquella Hungría campeón sin corona, que ha dejado un legado imborrable en el fútbol mundial. Puskás, junto a Di Stéfano, llevaron al Real Madrid a ser quíntuple campeón de Europa a fines de los 50. Aquel fútbol de los húngaros sentó los cimientos de la selección brasileña de Vicente Ítalo Feola, que con un Pelé estelar fue campeón en Suecia en el 58. Inspiró el fútbol total de Rinus Michel y su naranja mecánica, e incluso viajó en el tiempo como primer gen del Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi. Todos los grandes aprendieron algo de ellos. Excelente, Muy excelente. bien, Juan. Muy bien. Qué linda esa historia. Nos ha traído usted un recuerdo imborrable para los que lo vivieron, obviamente, pero para los que escucharon aquí delante, seguramente también imborrable. Y para entender lo que era el fútbol, lo que es el fútbol y lo que seguirá siendo el fútbol, a pesar de todas las cosas que lo rodean, que todos lo sabemos. En realidad, Bueno, queridos amigos, Evaristo, una sola sí, cosa nomás antes que nos vamos, si diga, me permite. He tratado de hacer justicia porque generalmente las crónicas periodísticas, para ellos el fútbol comenzó, el fútbol moderno, con la naranja mecánica de Rinus Michel. Y la verdad es que empezó antes. Empezó con estos maravillosos húngaros que asombraron realmente al mundo. Hay que ir a un mundial y en los 2 primeros partidos hacer 17 goles, 8 a los alemanes, que fueron los campeones. tal cual, tal cual, Tuve oportunidad de tal cual. ver una filmación bastante fiel de ese partido, de la final, en muy buena calidad de imagen, y realmente me hizo acordar al partido entre Brasil y Argentina en el Mundial de Italia, que nos pegaron 40 tiros en los palos. Bueno, Hungría era Brasil Sí, y Alemania era Argentina. Inexplicablemente mirá vos. sale campeón del mundo Alemania, luego de tiros sacados sobre la línea, tiros en los palos, atajadas del arquero, 2 goles de Alemania en clara infracción. En fin, debería haber sido Hungría el campeón. Juan, Usted ¿cuál fue sabe que, Sí, el Claudia, resultado en Wembley? el primer partido fue 6-3 y el segundo en Budapest 7-1. 7-1. Sí. Y le ganaron también a los uruguayos, que estaban
invictos en los mundiales. Desde el 30 hasta el 54 Uruguay nunca perdió un partido. Ahí perdió el primer partido con Hungría. Estamos hablando de un Uruguay La potencia. verdad que sí, 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 no, el Uruguay que gestionó que logró lo que se llamó el maracanazo en su momento, era un Uruguay poderoso, como usted bien lo dice. Yo creo que Argentina, sobre todo en las primeras épocas del fútbol, años 30, 40 y seguramente 50, el mayor placer era exportar jugadores que integraban con el tiempo la selección de Italia, sobre todo, y de alguna manera nos diezmaba a nosotros. Argentina no lograba conformar un buen equipo en cuanto a participar en las distintas competencias mundiales. Lo que Así nos no fue. perjudicó, Por Evaristo, eso, fue la Segunda Guerra Mundial. Si hubiera habido mundiales durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente Argentina hubiera ganado alguno, porque en esa sí, época ganaba toda la Copa América. Y claro, claro. el primer equipo no europeo, o sea, Argentina le gana un partido emblemático a Inglaterra antes que Hungría, pero nada más que en la cancha de River, el famoso gol de Grillo contra los ingleses. Eso fue antes del partido de los húngaros con los ingleses. Sí, Teníamos lo nuestro bueno, también. lamentablemente, eh, como dije recién, a partir de la venida de Menotti a la selección, se tomó conciencia de, de la necesidad de varias cosas. Primero, que los jugadores, que los equipos, los clubes, cedan los jugadores, algo que no ocurría. Si querían los cedían, si no querían cedían. Menotti logró imponer eso y fue uno de los primeros puntapiés iniciales para que se conformara lo que fue luego el Mundial del 70, el equipo del 78. Y muchas otras cosas más eh, se lograron. Logró darle real importancia a una cita mundial. Yo creo que la última vez que participamos de un mundial sin esas tesituras, sin esa idea, fue el del 74 en Alemania, que de la mano de Cap casi que fuimos a pasear y nos comimos una goleada de los alemanes. Pero bueno, necesitábamos empezar a creer en nuestros jugadores y yo creo que eso fue el mayor atributo de Menotti. Después vino Bilardo, que sentó las bases de una escuela, de alguna manera la antítesis de la de Menotti, y Argentina ha ido siendo protagonista en todos los mundiales, en mayor o menor medida. Bueno, Juancito, ha sido maravilloso su aporte Bueno, muchas esta gracias. noche para sus 5 minutos y creo que ha cerrado de una manera brillante la edición de hoy de El Título. Charlas De café de café y y fútbol. fútbol. Adiós, hasta mañana, queridos Bueno, amigos. muchachos, No, nos chao, vemos. chao, Un nos vemos. abrazo. Chau, chau. Chao, chao, chao.